¿Qué dice en Juan 1? En Juan 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo era Dios. ¿Y qué dice el versículo 14? Vamos a mirar. Juan, capítulo 1, versículo 14. Bueno, leamos primero Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, igual que Génesis 1, dice en el principio. Son los únicos dos libros de la Biblia que dicen en el principio. En Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí está diciendo, está hablando del verbo. ¿Y qué dice que es el verbo? Dice, el verbo era Dios. Pero si miramos en el versículo 14 de Juan 1, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sabemos a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Para las personas que hasta ahorita están llegando, les contamos que este live es el primer live que se va a grabar en formato vertical para TikTok y en formato horizontal para YouTube. Y lo van a poder encontrar en el canal. Un canal que empieza el día de hoy y se llama igual, escrito está también, pero en YouTube. Estamos viendo Génesis 1 y Juan 1. En Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan 1 dice, en el principio, dice igual, empieza igual que Génesis 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué estos dos capítulos dicen así? En el principio, Juan 1 y Juan 1:1, el versículo 1 del primer capítulo. Juan 1:1 dice en el principio, y por qué en Génesis 1 también dice en el principio. Habíamos visto un versículo que está en Isaías 34:16. Miremoslo nuevamente. Isaías 34:16. Ese versículo es la clave para interpretar correctamente la palabra. Cuando una persona no tiene en cuenta este versículo para interpretar la palabra, puede incurrir en creación de doctrinas erradas. La mayoría de las doctrinas han salido por un solo versículo. Por ejemplo, hay doctrinas que ven el versículo que dice que el bautizo se hace en el nombre de Jesús. Está bien, en la Biblia dice, el bautizo se hace en el nombre de Jesús. Hay otro versículo que dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que son de una doctrina cogen ese versículo y buscaron la argumentación. Yo no la conocía hasta el día de hoy. Buscaron la argumentación para decir que Mateo 28:19, donde dice, id por todo el mundo, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien ya dijo que ese versículo no era original de la Biblia, sino que fue introducido. Nunca había escuchado esa teoría, pero entonces cuando surgió la doctrina de bautizar en el nombre del Hijo, entonces después al leer nuevos versículos, encuentran este versículo, entonces tienen que de alguna manera hacer que ese versículo ya no encaje. Ya decir, es que ese no es de la Biblia. Yo no sabía, esta parte no la sabía, sino por los comentarios que me hicieron en TikTok, fue que me enteré, wow, ya entiendo por qué una doctrina que habla de bautizo de una manera y por qué otra doctrina que habla bautizo de otra manera. Cada quien, para justificarlo, tiene que con fuerza aferrarse a lo que les parece, a lo que opinan, no a lo que está escrito. Nosotros vamos no a hacer eso. Nosotros no queremos aferrarnos a una doctrina, sino que queremos conocer el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Y hacer caso a lo que Dios dice. Creer a la palabra tal cual como está. ¿Por qué entonces para interpretar un texto es necesario tener en cuenta otro versículo de la Biblia? Precisamente para evitar caer en la formación de una doctrina errada. En Eclesiastés dice, ay del solo, porque si cayere no habrá nadie que lo levante. Y miremos qué dice este versículo de Isaías 34:16. Dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos,
ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Aquí está hablando, primero que todo, del libro de Jehová. ¿Cuál es el libro de Jehová? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Y qué dice de la Biblia, de la palabra de Dios? Dice, inquirid. Inquirid en el libro de Jehová. Es algo así como escudriñar. Conocemos la palabra escudriñar. Esa sí la conocemos muy bien. Aquí está diciendo inquirid. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que miremos si faltó alguno de ellos con su compañera. No faltó ninguno. Todo lo que está escrito en la Biblia, Dios lo dejó con otro texto en la Biblia que complementa. Por ejemplo, cuando miramos el versículo que dice, todo lo que pidieres a Dios en mi nombre, yo os lo daré. Entonces hay personas que dicen, mire, la palabra de Dios dice así. Y sí, es cierto, la palabra dice. También dice de esta manera, dice, todo lo que pidieres a Dios orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. También dice así la palabra, efectivamente. Todo lo que pidieres a Dios orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero entonces cuando una persona coge un versículo así suelto, un solo versículo, la persona... pasó este caso, me pasó. En alguna ocasión alguien me preguntó, venga, ¿por qué yo le estoy pidiendo a Dios y por qué Dios parece que no escuchara mi oración? ¿A qué se debe ello? Le dije a la persona, ¿qué versículo tú viste para así apoyarte y decir en la palabra dice? Pues este que dice que todo lo que pidiéramos a Dios creyendo, Él nos lo va a dar. Y le dije, muy bien, la palabra dice así. Pero también la palabra dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Resulta que esta persona que tenía ese conflicto y tenía ese reclamo en su corazón, esa persona se había metido en deudas. Había adquirido cosas que esa persona quería, que ella deseaba, así. Y después de que adquirió esas deudas, quería que Dios le pagara las deudas, como si Dios hubiera querido ese mismo camino que ella tuvo, como si Dios quisiera también ese mismo camino. La Biblia dice, todo camino al hombre le parece derecho en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Hay camino, dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, sabemos en la Biblia dice, Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero, ¿qué dicen las personas sin conocer lo que dice la palabra? Dicen normalmente que Dios, y como así tiene, como desconociendo a Dios, desconociendo lo que dice la palabra más bien, cada quien por naturaleza tiene su propio camino. ¿Qué dice en Isaías? En Isaías capítulo 53, versículo 6, donde aparece el resumen del Evangelio. Ese libro fue escrito 700 años antes de Cristo. Y ese libro de Isaías, en el profeta Isaías, ¿qué dice? En el versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién cargó el pecado de todos nosotros? En Jesús. Mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿pero qué es lo que dice antes? Muy bonito el Evangelio, porque ahí está. Y dice que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Pero dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Lo que estamos contemplando ahora. El ser humano tiene su propio camino y quiere que Dios se amolde a su camino. Si han visto los comentarios que hay en TikTok con furia de personas que dicen, Dios no existe, no creo en Dios, no estoy de acuerdo. ¿Qué argumento usan para basarse en lo que ellos están diciendo? ¿Usan la Biblia? ¿Conocen la Biblia? Normalmente dicen, no puede ser que hayan guerras, no puede ser que haya pobreza, no puede ser que haya como un mundo donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento. Pero ¿están considerando la palabra? Precisamente por no considerar la palabra es que el mundo está así. Pero cuando miramos la palabra que dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual arma su camino. Y lo que dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, después de mirar este versículo que dice, inquirid en el libro de Jehová y mirad si faltó alguno de ellos, no faltó ninguno. Cada uno Dios lo puso con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Entonces, cuando miramos Génesis 1:1 y vemos que dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, dice en el principio. Las primeras tres palabras que dice son en el principio. Y miramos Juan
1:1, también es el primer versículo de Juan, dice, en el principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando estamos mirando estos dos versículos, ¿qué tienen en común Génesis 1:1 y qué tienen en común Juan 1:1? Aparte de las tres palabras que dice en el principio, en las dos están hablando la obra de Dios. En Génesis 1, capítulo 1, aparece más veces la expresión dijo Dios, hizo Dios, Dios llamó Dios. Aparecen ese tipo de expresiones de dijo Dios, hizo Dios, llamó Dios, aparecen más condensadas en el capítulo 1, donde está la creación. Y cuando miramos en Juan capítulo 1, habla del verbo. Y sabemos por qué se nombra a nuestro Señor Jesucristo como el verbo, porque Él es el hacedor. Las cosas son hechas por la palabra. Entonces todo el mundo dice un atributo de Dios. Dicen omnipotente, omnisapiente, pero omnipresente, pero también dicen que Él es el hacedor. ¿Qué característica hay en una persona que no cree en la palabra? Esa persona cree que tiene que hacer por sí mismo. Cree que tiene que hacer algo. Cree que si no hace algo, como no agradaría a Dios. Con ese corazón es que las personas crearon dioses para, no sé, rendirles culto, hacerles homenaje y hacerles muchas cosas. En esta época, sin ir muy lejos, el ser humano tiene dioses que puede ver. Ha creado dioses que puede ver, estatuas. Crean una estatua y ¿qué hacen con esa estatua? La mayoría de las estatuas, no sé si se han dado cuenta, tienen ya los pies pelados, porque la gente llega y les toca los pies como si fuera un ser vivo. ¿Sí? Es una estatua, es un pedazo de yeso, los que son en madera. En Isaías se habla de la insensatez de la idolatría, creo que es Isaías 44, donde habla de la insensatez de la idolatría. De un tronco de madera se talla y el ser humano crea un dios. Pero curiosamente, ese dios que creó de ese pedazo de madera, con lo que sobra, va a prender el fuego, va a hacer una fogata, va a preparar su alimento con esa leña. Pero con la leña que quedó, la que le hizo con forma de un ser humano, se arrodilla delante de ese pedazo de palo y lo honra. Y el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? Casi nadie lo conoce. Cuando miramos en la Biblia, los 10 mandamientos son muy diferentes a los que nos han enseñado. Mi formación fue desde niño en el catolicismo. Después leí la Biblia y no pude seguir siendo católico. Pero cuando mi formación fue desde niño en el catolicismo, inevitablemente yo me sabía los 10 mandamientos que a mí me habían enseñado mis papás. Y mis papás me lo habían enseñado, no de la Biblia, a pesar de que en la casa nosotros teníamos Biblia, pero mis papás no me enseñaron los 10 mandamientos de la Biblia, sino de un librito, un librito más pequeñito. Y de ese librito, ahí estaban los 10 mandamientos. Hay muchos libritos que nosotros de pronto tenemos en nuestras bibliotecas o nuestros padres tuvieron en nuestras bibliotecas y que tienen los 10 mandamientos, pero no son tal cual como están en la Biblia. Cuando miramos los 10 mandamientos que nos enseñaron a nosotros, dice, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y muchas veces le pregunto a las personas así, ¿se sabe los 10 mandamientos? No, dígame por lo menos los 2 primeros. Y eso sí se lo sabe, los 2 primeros. Amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar su santo nombre en vano. Ya cuando me dicen esos 2, le digo, ¿se sabe más? Con dificultad, no en orden, pero esos 2 sí se lo saben en orden. Bueno, les digo, esos 2 que me acaba de decir en orden, resulta que no son. No son así como usted me los acaba de decir. Si usted mira la Biblia, aparecen en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. ¿Y qué dice en la Biblia? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Casi que se parece a ese que nos enseñaron. El que nos enseñaron es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero en la Biblia, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿cuál es el que nos enseñaron de segundo? No jurar su santo nombre en vano. Así nos enseñaron, ¿no? Pero cuando miramos en la Biblia, resulta que no jurar es el tercero. Es el tercero. El segundo no es no jurar. El segundo es no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que hay varias religiones, no solo una, porque todo el mundo le quiere caer a una sola, no solo una, hay varias religiones que ¿qué hacen con hacen imágenes? ¿Y qué hacen con esas imágenes? Se inclinan ante ellas y las honran. Desde hace como
unos 20 años, se empezó a escuchar una justificación que salió. Alguien se inventó esta justificación. Quisiera saber, si alguien sabe, por favor dígamelo en los comentarios. Quisiera saber quién se inventó esta justificación de... no es que nosotros estemos honrando así, que tengamos una imagen para honrarla, sino que si uno guarda una foto de la mamá, es para uno acordarse de la mamá. Así. Esa justificación salió hace unos 20 años, tal vez menos. Pero antes no se escuchaba eso. Si ustedes les preguntan a sus padres, ¿ustedes cuándo cree que fue la primera vez que escuchó esa justificación? De que no es que uno lleve una foto de la mamá y que uno la esté honrando y se esté inclinando ante ella. No. Pero la Biblia dice, no te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Pero resulta que ese no lo enseñan. Como ese no lo enseñan, entonces ¿qué se enseña? Se enseña el primero y el tercero. El tercero se enseña como segundo. Por consiguiente, el décimo, como hay un faltante, el décimo tuvieron que partirlo por la mitad. Cuando miramos en la Biblia, ¿cuál es el décimo mandamiento? El décimo mandamiento es, no codiciarás nada de lo que tenga tu prójimo. Ni sus hijos, ni su esposa, ni sus criados, ni sus posesiones, nada de lo que tenga. Pero ¿sabe cómo nos lo enseñaron a nosotros? Como hay un faltante, como se eliminó, se suprimió. No se suprimió de la Biblia, porque las dos Biblias más usadas... con todo respeto, en el catolicismo, son la Biblia de Jerusalén y la Biblia Dios habla hoy. Si han visto esas grandes Biblias gruesas que tienen como portada de cuero y que por dentro tienen muchas imágenes, por eso son tan gruesas, esas Biblias, esa es la Biblia de Jerusalén. Pero la que venden en los colegios, hay librerías que se llaman librerías paulinas. Esa es la librería más famosa católica. Hay muchas, pero allá ¿qué Biblia venden? Allá venden la Biblia que dan allá, es la Biblia Dios habla hoy. Y cuando uno mira estas Biblias, no le han podido suprimir los 10 mandamientos, no le han podido suprimir ese mandamiento. A la Biblia no se lo han podido suprimir. Si se lo suprimieran, quedarían en evidencia de que están alterando la Biblia. Entonces no se lo pueden suprimir, pero entonces ¿por qué no enseñan los 10 mandamientos de la Biblia? ¿Por qué lo enseñan de una cartilla? Cuando todo el mundo se aprendió los 10 mandamientos y se pone a reflexionar, no se los aprendió de la Biblia, se los aprendió porque el profesor de religión, a él le dieron una fotocopia de qué es lo que debía enseñar y él empezó a escribir, a ver, ese es el primer mandamiento, ese es el segundo, pero no es bíblico, no es bíblico. Cuando uno mira la misma Biblia de quien está enseñando de esa manera, en la Biblia, en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5 aparecen los 10 mandamientos. Aparecen 2 veces porque sabemos que Moisés, cuando vio al pueblo desenfrenado, él rompió las 2 tablas. Entonces Dios le dijo que volviera a subir al monte Sinaí y le dio otras 2 tablas. Pero entonces en los 10 mandamientos dice así, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Yo sé que este video que están escuchando es la primera vez que se enteran cuál es el segundo mandamiento. Y ahora entenderán por qué no lo enseñan. Ese no lo enseñan, ¿no? Ese es por lo que ya, lamentablemente, ya hay en la sociedad, hay muchas religiones, para no enfocarnos en una, hay muchas religiones que tienen imágenes. ¿Y qué hacen con esas imágenes? ¿Para qué hacen esas imágenes? Para inclinarse ante ellas, para honrarlas. Estábamos mirando Génesis 1 y Juan 1. En Génesis 1, Génesis 1:1, el hacedor, ¿quién es? Dios. Es el único que puede hacer, pero el ser humano, queriendo hacer una figura de algo a lo que pueda entender con su vista, creó las imágenes, lo que conocemos como las imágenes. Pero Dios mismo nos está mostrando el corazón de Él. Para Dios es abominable cualquiera que se arrodille ante una imagen. Y en los lugares que hay imágenes, por ejemplo, acá en mi ciudad, hay 2 cerros, 2 montañas que tienen imágenes. Y las personas, cuando suben a ese cerro, la mayoría, ¿a qué sube? Suben para llegar al frente de esa imagen. ¿Y qué es lo primero que hacen? Se inclinan ante esa imagen, se arrodillan al frente de esa imagen. Si la imagen está expuesta, le quieren tocar los pies a una imagen que se hizo de yeso o se hizo de madera, o le quieren tocar los pies así, y generalmente como toman una postura especial, porque van a honrar esa imagen, entonces toman una postura especial y empiezan a honrar esa imagen. Esa es la naturaleza del ser humano. Entonces no puedo estar furioso ante eso. Eso es algo que está sucediendo y la Biblia dice por qué. Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. Pero si se dan cuenta, casi todas las religiones
que tienen esa característica de estar erradas, estar equivocadas, tienen algo en común: confían en lo que les dicen los seres humanos. Por ejemplo, en la Biblia dice: no llaméis padre a nadie. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, esto no lo estoy inventando. El versículo es Mateo 23:9. Jesús dijo: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Y a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice no llaméis Padre vuestro? Por ejemplo, en mi caso y el de ustedes, no tenemos lazos de consanguinidad. Es decir, el papá y la mamá que me engendraron a mí no son los mismos papás y mamás suyos, ¿sí? Bueno, por lo menos la mamá no. Alguien podría suponer cosas, pero mi padre era negro, raza pura, y mi madre es blanca, raza pura. Entonces yo soy sambo. La mezcla de esas dos razas es sambo. Entonces mi padre no es el mismo padre de ustedes. Entonces, si ustedes y yo, a un mismo ser en esta tierra, que no es nuestro padre biológico, le decimos padre, ese sería el padre de nosotros. Cuando dice no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, se está refiriendo, cuando dice vuestro, es dos personas que no... Jesús estaba hablando con una muchedumbre. Esa muchedumbre, que tenía en común: cada uno tenía su propio padre biológico. Todos los que estaban ahí obviamente tenían su padre biológico. Pero Jesús le dice a todas esas personas que no tienen lazos de consanguinidad entre sí, les dice: no llamen, en vez de decir vosotros, voy a decir ustedes, ¿no? Jesús dijo: no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra. No llamen padre de ustedes a nadie en la tierra. ¿Qué le está diciendo? A personas que no tienen lazos de consanguinidad, les está diciendo: a nadie aparte de Dios pueden llamar padre, y aparte de su padre biológico, porque en la misma Biblia nuestro Señor Jesucristo habla del padre. Por ejemplo, Simón, y nombra al padre de Simón, nombra al padre de algún otro discípulo, porque los padres biológicos ya son padres, ¿sí? Pero aparte de esos padres biológicos, decirle a otro ser humano, decirle padre es decirle padre de nosotros a alguien que no es padre de nosotros. De nosotros es personas que no tienen lazos de consanguinidad. No llamen padre de ustedes a nadie en la tierra. Pero entonces sabemos que hay religiones, y no solamente la que todo el mundo tiene en mente, hay más religiones que dicen padre de alguna manera. Dicen padre porque quieren decirle padre a alguien. Pero Jesús, cuando nos enseñó a orar, Mateo 6, Jesús dijo: cuando oréis, ¿cómo debemos orar? Padre nuestro. Nuestro está hablando, sí, no de personas que sean familiares, no, de todos nosotros, los que estamos aquí, por ejemplo, reunidos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y viene el resto de la oración que sabemos: santificado sea tu nombre. No lo sabemos, pero el comienzo, como dice: Padre nuestro. ¿Dónde está el Padre nuestro? El Padre de nosotros, de todos los que estamos aquí reunidos. ¿Dónde está el Padre de todos nosotros? En el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. No lo sabemos de memoria, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. La gente, lamentablemente, por confiar, con lo que dijimos de Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre. Cuando dice la Biblia maldito, significa separado de Dios, no tiene ninguna relación con Dios. Una persona que confía en su punto de vista, lamentablemente, esa persona, la Biblia lo llama maldito. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, a su propio punto de vista, eso que cree que es suyo. Bueno, ahorita hay personas que de pronto se están... ¡Ay, maestro! Exacto, también dice la Biblia, y que tampoco llamemos maestro a nadie, porque solo hay un maestro, que es el Cristo. Así, también. Y muchas personas, lamentablemente, por desconocimiento de esos versículos, no los podemos juzgar, ni los podemos atacar, solamente desconocen lo que está escrito en la Biblia. ¿Y qué dicen? Le dicen maestro a cualquier persona. Inclusive en mi país, yo soy de Colombia, y en mi país le dicen maestro a el albañil. En otros países le dicen albañil, pero en mi país casi no se usa la palabra albañil, sino, tenemos que llamar al maestro, el vecino de acá es un maestro, y cuando dice el maestro se refiere albañil, ¿sí? Pero aquí se dice así, se usa esa expresión. Entonces, sí, también dice no llaméis maestro. Ahora, es una pregunta que me han hecho y que es muy importante. Dice,
Hay personas que me han dicho, ay, pero es que yo tengo papá, mi papá biológico, él me dejó cuando yo tenía 3 años, él se fue y yo ni siquiera lo conozco. Pero el que me crió a mí, pues yo siempre le he dicho papá, pero yo sé, desde niño a mí me dijeron que él no es mi papá biológico, sino él es mi papá de crianza. Pero para mí es mi papá y yo no tengo otro papá, yo le digo papá. Pero entonces ahora que usted está diciendo ese versículo que dice, no llaméis padre a nadie en la tierra, aparte del padre biológico, creo que aquí hay que hacer un paréntesis. En la Biblia, ¿a quién se llama padre? En la Biblia, ¿a quién se llama padre? Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, miremos Juan 8. En Juan 8, esto es una buena noticia para los que tienen padre adoptivo, tranquilos, no se preocupen. Solo vamos a mirar bíblicamente cómo es. En Juan 8 dice Jesús, el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ojo, ¿qué dice hasta acá? Jesús, ¿con quién estaba hablando? Con los judíos que habían creído en él. Jesús no estaba hablando con cualquier judío, sino con los judíos que habían creído en él. Y Jesús les empieza a hablar y lo que Jesús les dice, ellos dicen exactamente lo contrario. Ya habíamos visto quién habla lo contrario a la palabra de Dios, Satanás. ¿Cómo reconoce uno a Satanás? Porque habla lo opuesto a la palabra de Dios. Entonces Jesús les decía una cosa, Jesús les dijo por ejemplo acá, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron ellos, automáticamente ¿qué les respondieron? Lo contrario a lo que Jesús dijo. Jesús les acaba de decir, ustedes son esclavos. Cuando les dice, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en otras palabras Jesús les está diciendo, ustedes son esclavos. Se los dijo, de una manera muy suave, muy bonita, pero se los dijo. ¿Y qué dicen ellos? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús les acaba de decir que sí, que sí, que sí. Si ustedes conocen la verdad, van a ser libres. Entonces ellos se sorprendieron, uy, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Si Jesús les dice que son esclavos, es porque son esclavos. Pero el ser humano, por naturaleza, se opone a Dios. Bueno, ¿quién se opone a Dios? Satanás. Ya de pronto hasta acá algunos estarán sorprendiéndose y estarán descubriendo, o sea que Satanás, el disfraz que usa no se disfraza de los demás, él se disfraza de lo que nosotros creemos que es nuestro pensamiento, nuestro punto de vista. Por eso las personas que se guían por su punto de vista, lo primero que niegan es a Dios y empiezan a hacer preguntas como, ¿cómo puede existir Dios si hay guerras? ¿Cómo puede existir? Y todo el tipo de argumentación. Y si uno muestra un versículo, pero ese versículo no tiene lógica, ¿sí? La persona que confía en su propio punto de vista, lo primero que va a negar es a Dios. Entonces, aquí ellos se oponen y se oponen. Si seguimos mirando, ya el tiempo se nos acabó, pero si seguimos mirando lo que Jesús les dice y lo que ellos contestan, todo es contrario de ahí en adelante, del versículo 31 en adelante, si lo leen hasta que se acaba el capítulo, hasta el 59, todo lo que ellos decían era contrario a lo que decía Jesús. Pero lo que vamos a ver es en el versículo 44, directamente Jesús se los dice. Ya en el versículo 44 Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, ¿ellos qué decían? Nuestro padre es Abraham. Ellos decían así. Nosotros no somos nacidos de fornicación, dicen ellos. Pero Jesús les dice que sí. Mire lo que dice el versículo 30. Le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ellos dicen que el padre de ellos es Abraham. Así dicen ellos. Pero Jesús les está mostrando, no, el padre de ustedes, ya en el versículo 44 les dice quién es el padre de ellos. Les dice, bueno, les voy a decir la verdad, no se asusten. Y le dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, en la Biblia, ¿a quién llama padre Dios? ¿Al que engendra o al que cría? ¿Sí? Ellos eran por línea genealógica, ellos venían de la descendencia de Abraham, porque la línea genealógica la guardaban bien, quedaba escrito todo, habían libros en los que escribían todo. Entonces, sí, no había duda, ellos venían del linaje de Abraham, tenían la sangre o los genes de Abraham. Pero Jesús, ¿qué les dice? No, el padre de ustedes no es Abraham. El padre de ustedes es el diablo. Entonces, Jesús no está refiriéndose al padre que los engendró. Jesús está hablando el que los crió. Entonces, las personas que tienen padre adoptivo no se sientan tristes por ese versículo que no llaméis padre a nadie en la tierra, porque la Biblia, ¿a quién llama padre? Al que cría, no al que engendra. El que cría, ese es el verdadero padre. Bueno, vamos a terminar aquí, vamos a orar por el día de hoy. Mañana nos vemos a la misma hora en este live a través de TikTok. Y ya saben, este video va a quedar subido, este es el primer video que va a quedar subido al canal de YouTube, que tiene el mismo nombre de la cuenta de TikTok. Escrito está también. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos por permitirnos estar aquí reunidos. No es coincidencia que las personas que han podido unirse y han podido escuchar la palabra lo hayan hecho. Para ti no hay absolutamente nada imposible y tú has permitido que las personas que estemos aquí conectados tengamos un mismo corazón, el corazón de querer conocerte a ti, de querer conocer tu corazón precisamente. Porque la palabra dice que tú no miras lo mismo que miramos nosotros, lo que tú miras es lo que hay en el corazón. Las personas que están aquí reunidas, te pido, Padre, con un mismo, así te pido, espero que unánime, igual que todos en este momento en oración, te pido que todos lleguen a ser verdaderamente libres. Tu palabra dijo, se conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permite, Padre, que si alguno de los que está escuchando, imagino que de pronto varios de los que están escuchando todavía no han sido libres del pecado, permite que a través de estas live, estos en vivo que se están haciendo desde TikTok y que se van a transmitir también en YouTube. Permite, Señor, que las personas puedan conocerte, puedan conocer la redención que tú hiciste, puedan ser justos, puedan dejar de ser pecadores y puedan vivir para ti. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en el próximo live mañana. Hasta luego.